Bienvenidos, bienvenidas a Viajando al pasado. En esta ocasión, debido a la cercanía de las fiestas navideñas, he decidido hacer un vídeo que trate sobre el origen de algunas tradiciones relacionadas con estas fechas, algunas conocidas y otras no tanto. Dentro vídeo. La Navidad no siempre se ha celebrado el 25 de diciembre. De hecho, tuvo distintas fechas hasta que, más o menos 300 años después de la muerte de Jesucristo, el Papa Julio I fijó su nacimiento el 25 de diciembre. Todo esto a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. ¿Y eso por qué? Pues esto en realidad tiene una explicación bien sencilla. Veréis, las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Este hecho, sin duda, facilitó que los romanos adoptasen mejor esta festividad cristiana. Durante esta festividad, las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir los ropajes de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. Por raro que pueda parecer, esta tradición está relacionada con la anterior, pues fue durante la festividad de las Saturnales que aparecieron los primeros roscones. Fue durante esa época cuando se empezaron a elaborar unas tortas redondas en las que se incluían higos, dátiles y miel, y que se repartían entre todos los trabajadores y esclavos como regalo por el trabajo bien hecho. Fue más tarde, en el siglo III, cuando se introdujo la tradición de esconder en el rosco una haba seca. Esta era símbolo de la prosperidad y el afortunado que la encontraba era nombrado Rey de Reyes durante un tiempo establecido. Un premio exclusivamente destinado a los esclavos, quienes, si encontraban el haba, quedaban libres durante las Saturnales. En el siglo IV, la Iglesia convirtió las fiestas en celebraciones cristianas y la historia del roscón de Reyes quedó en el olvido, excepto en Francia, donde comenzó a celebrarse el llamado Le Roi de Fab, o en español, el Rey del Haba. Los niños eran los protagonistas y quien encontraba el haba era agasajado con regalos. Luis XV dio el empujón definitivo a la tradición del roscón escondiendo una moneda dentro y extendiéndolo entre la corte francesa. Sin embargo, fue su tío, Felipe V, quien introdujo la tradición en España, convirtiéndose en una tradición muy popular. Es en este periodo cuando el roscón de Reyes se une a la tradición de los regalos, poniendo esta punto final a la Navidad. Por otro lado, hay que decir que, a partir del siglo XIX, la moneda que se introducía se cambia por una figurita y el haba se vuelve negativa, pues la persona que la encuentra es la encargada de pagar el roscón. La procedencia de la palabra villancico tiene un origen popular, ya que deriva de la palabra villa, y esta, a su vez, del latín villanus, pues, de hecho, eran los villanos, es decir, las personas de clase humilde que vivían en las villas medievales, las que entonaban estas canciones y, que ya os adelanto, no tenían nada que ver con la Navidad. Según algunos historiadores, este canto surgió en torno al siglo XIII, siendo difundido en España y Portugal en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo XVII. En sus inicios fue una forma poética que se usaba como registro de los principales acontecimientos de una comarca. Vamos, que si había una batalla importante, la cantaban. La boda de un conde, pues también. La muerte de un noble, pues sí, también la cantaban. Gracias a esto, la Iglesia, que no es tonta, vio en el villancico la forma perfecta para difundir y propagar su mensaje. Además de componer algunos villancicos inspirados en la figura de Jesucristo o de la Virgen, se extendió también el recurso de sustituir la letra profana por una sagrada, con la indicación de cántese al son de o al tono de, seguido del título de algún famoso villancico de la época. Gracias al éxito rotundo de este tipo de canciones populares, la Iglesia permitió que los villancicos de temática religiosa se fueran interpretando poco a poco en las iglesias como parte de la liturgia.
El tronco navideño es uno de los postres más importantes de la Navidad en muchos países. Lo que hoy es un pastel, antiguamente eran troncos de verdad. Esta tradición nace a consecuencia de la tradición precristiana de quemar un tronco o leña en la chimenea para celebrar el solsticio de invierno y el año nuevo, alejando de esa forma la oscuridad. Este ritual se llevaba a cabo por el mayor o el menor de la familia, quien tenía la obligación de mantener la leña ardiendo durante 3 días, como mínimo. Para ello, se regaba el tronco con aceite y vino. Estos troncos eran amuletos de la buena suerte, aunque el elemento más importante eran las cenizas resultantes, que se conservaban para proteger los hogares contra el envejecimiento y contra los rayos, algo importante en aquella época porque la mayoría de las casas eran de madera. Con el tiempo, la Iglesia Católica incorporó esta costumbre a las tradiciones navideñas de los países europeos. Ya en el siglo XIX, con la utilización de las estufas en los hogares, la tradición se convirtió en un postre. La historia apunta a varios inventores, pero el más conocido es el pastelero y heladero francés Pierre Lacam, que publicó una receta de tronco de Navidad de mazapán relleno de crema y cubierto de fondant de chocolate imitando la madera en el libro Memorial de Pastelería y Heladería, publicado en 1898. Cuando hacemos mención a Papá Noel o Santa Claus, todos tenemos en mente a un hombre bonachón con espesa barba blanca, traje rojo y un gorro con pompón. Pues me temo que esa imagen está muy distorsionada de la realidad. El verdadero nombre de este personaje es Nicolás de Mira o Nicolás de Bari. Este último nombre se debe al lugar donde fueron trasladados sus restos. Fue un obispo cristiano que nació en Patara, en la región de Licia, hoy situada en Turquía, que predicó la palabra de Dios durante el siglo IV. En torno a su figura destacan milagros e historias sobre su caridad con la gente pobre, pues, de hecho, se dice que llegó a repartir su herencia familiar entre los más necesitados. Sin embargo, la historia de este curioso personaje continuó mucho después de su muerte. La veneración de este santo cruzó el charco, llegando a Estados Unidos en torno al 1624, gracias a los emigrantes holandeses que veneraban a Sinterklaas o San Nicolás, un personaje que traía regalos a los niños. En 1809, el célebre escritor Washington Irving deformó el nombre del santo, Sinterklaas, en la vulgar pronunciación Santa Claus. Unos años más tarde, el poeta Clement Clarke Moore fue un paso más allá al escribir un poema titulado Una visita de San Nicolás en 1823, en el que menciona a Santa Claus como un enano delgado que regala juguetes a los niños y viaja en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo al líder, Rodolfo. Sin embargo, no fue hasta 1930 cuando se creó la imagen que tenemos todos de Santa Claus a día de hoy. La compañía Coca-Cola adquirió los derechos del personaje y comenzó a utilizarlo en sus anuncios publicitarios. Hasta esa fecha no había una asignación concreta al color de la vestimenta del personaje, siendo el verde uno de los más usados, aunque ya existían imágenes con el clásico rojo. Esta es otra tradición precristiana que con el tiempo ha adquirido un significado profundamente cristiano. Muchas tradiciones, todas de procedencia nórdica, reclaman la costumbre del árbol de Navidad, aunque ninguna es fiable, por lo que su origen se pierde en la noche de los tiempos. No obstante, según todas las leyendas, nuestro actual abeto de Navidad se debe al evangelizador inglés San Bonifacio, el cual explicaba el misterio de la Trinidad con la forma triangular del abeto. Los frutos serían los dones del Espíritu Santo, la estrella sería Cristo, la luz de Dios, y el tronco es fácilmente asimilable a la tradición cristiana. A partir del siglo XV, los fieles comenzaron a instalar los árboles en sus casas. Con la Reforma Protestante, que suprime las tradiciones de Belén y de San Nicolás, el árbol adquirió más protagonismo en muchos países del norte. A sus pies, los niños encontraban los regalos que traía el niño Jesús. No obstante, el éxito arrollador del árbol de Navidad en el mundo anglosajón se debe a la reina Victoria y su esposo Alberto, el cual, como era de origen alemán, estaba acostumbrado a los árboles de Navidad y quiso compartir esa tradición con su familia, por lo que hicieron instalar un árbol en el Palacio Real en 1830, extendiendo la costumbre por todo el reino. La familia real inglesa incluso llegó a felicitar las Navidades en 1848 con una imagen de la familia ante el árbol, publicada en The Illustrated London News, lo que contribuyó a su difusión también por Estados Unidos. En la antigüedad le otorgaban cualidades fantásticas a esta planta, sobre todo en Navidad, porque creían que era una especie única y sus raíces no debían de tocar nunca el suelo.
Para los escandinavos esta planta simbolizaba la paz, ya que bajo ellas los combatientes podían declarar una tregua en la batalla o celebrar un matrimonio. En el siglo XVIII se consideraba también como tradición que las jóvenes casaderas, al ser besadas bajo esta planta, no pudiesen negarse cuando un pretendiente las cortejase, y prácticamente se consideraba como una petición de boda, sobre todo si el beso se producía en Nochebuena. Según la tradición, el muérdago no debía de tocar el suelo al cortarlo y se debía de colocar en el umbral de la puerta de la entrada de las casas durante todo el año para protegerlas de la mala suerte. El muérdago debía permanecer en el mismo sitio durante un año y luego quemarlo para quemar con él toda esa mala suerte. Es de ahí de donde viene la tradición de besarse bajo el muérdago y de colgarlo en el umbral de las puertas que perdura hasta hoy en día. El origen de esta entrañable tradición proviene de una leyenda de la Edad Media. En ella se relata que un hombre, tras la muerte de su esposa, quedó tan enajenado que decidió regalar todo su dinero, hasta la última moneda. Tanto él como sus 3 hijas quedaron sumidos en la pobreza. Malvivieron como podían, hasta que a las jóvenes les llegó el momento de casarse y encontraron 3 pretendientes. Sin embargo, el padre no tenía nada que ofrecer como dote, tal como era la costumbre en aquel tiempo, y por tanto la boda no podía celebrarse. Esta situación llegó a oídos de San Nicolás, quien comprobó la aflicción que yacía en el corazón de las muchachas, que estaban sinceramente enamoradas. Así pues, durante el día de Navidad, acudió a su chimenea y arrojó por ella 3 monedas de oro. La suerte quiso que éstas rodaran hasta caer en los 3 calcetines que colgaban al final. Las jóvenes los habían colocado allí tras lavarlos para que se secaran durante la noche. A la mañana siguiente despertaron y se encontraron con el inesperado regalo. Las monedas fueron suficientes para la dote y por fin pudieron ser desposadas. Y de ahí viene la tradición de los calcetines navideños. Sir Henry Cole era un político, escritor e inventor que vivió en Inglaterra durante el siglo XIX. También se le considera el creador de las tarjetas navideñas. En 1843, Cole quiso felicitar las Navidades de forma original a sus familiares y amigos. Le pidió a un amigo suyo, el pintor John Calcott Horsley, que diseñara una escena navideña e hizo imprimir 1000 tarjetas. La idea se extendió por todo el país y muchas familias, empresas y negocios empezaron a imprimir sus propias tarjetas en serie. Una tradición que, por desgracia, se está perdiendo con las nuevas tecnologías. El Belén tiene su origen en la Edad Media. La primera celebración navideña en la que se montó un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo tuvo lugar en la Nochebuena de 1223, cuando San Francisco de Asís decidió reproducir la tradición cristiana en una cueva próxima a la ermita de Grezio, Italia. Este, en colaboración con Juan de Grezio, comenzó los preparativos y 9 días antes del 25 de diciembre convocó a todo el pueblo para celebrar una misa en presencia de la representación del nacimiento. Sin embargo, debido al frío invernal de la región, la figura del niño Jesús fue sustituida por un muñeco, pero no así la de los animales, que sí eran reales. La leyenda cuenta que a la hora en la que la tradición fijaba el nacimiento de Jesús, el muñeco cobró vida y empezó a llorar. Otras leyendas, sin embargo, afirman que en lugar de llorar, el muñeco sonrió y extendió sus brazos hacia el santo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, activar la campanita de notificaciones, compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!